En Europa ya en el siglo XVIII, en los años de la fuerte esclavitud, dos jóvenes cristianos de la hermandad morava, algunos quizá hayan escuchado hablar de los moravos, uno de los grupos protestantes o cristianos protestantes más antiguos de la historia de la iglesia. Movidos estos dos jóvenes por su amor al Señor y el amor al Evangelio, su compasión por las almas sin Cristo, decidieron volverse esclavos para venir a una isla aquí en el Caribe y alcanzar a los esclavos de un patrón que tenía miles de siervos. Este hombre muy adinerado tenía muchas plantaciones en varias islas del Caribe. Estos esclavos que eran sus siervos vivían en condiciones muy precarias. La mayoría moriría muy pronto después de jornadas de trabajo muy extenuantes. Pero estos jóvenes se enteraron que este hombre quería comprar otros 2,000 nuevos esclavos. Ellos pidieron a este hombre que les permitiera venir con ese grupo de esclavos para poder predicar el evangelio en las islas. Este hombre obviamente reaccionó reacio al cristianismo y les negó la oportunidad. Un tiempo después, estos jóvenes preocupados por estos miles de esclavos que eran traídos al Caribe, decidieron vender todo lo que tenían, donaron todo el dinero de lo vendido de sus propiedades y sus bienes, se lo dieron a la iglesia, lo repartieron con los pobres y entonces vinieron otra vez a este hombre adinerado y le dijeron: ahora cómpranos como esclavos. Este hombre entonces dijo: 2 esclavos nuevos me conviene, y efectivamente esos jóvenes dejaron su tierra, dejaron todo lo que tenían y se hicieron esclavos para venirse con esa multitud de esclavos. Muchos de sus amigos y familias se preguntaron: ¿por qué harían estos dos jóvenes llenos de futuro, en libertad, con muchas oportunidades, estaban haciendo esto? Mientras abordaron ese barco y se despedían de sus familias, uno de esos jóvenes gritó en alta voz diciendo: el Cordero que fue sacrificado, Cristo Jesús, ¿acaso no es digno de recibir la recompensa completa por su gran sacrificio? El 8 de octubre de 1732, este barco estaba zarpando con ese grupo de esclavos, incluidos estos dos jóvenes, que se hicieron voluntariamente esclavos para llegar a predicar el evangelio a estas islas. Décadas después, unos hombres lograron visitar esta isla y encontraron un cementerio lleno de cruces, que obviamente les llamó la atención porque eran algo de testimonio cristiano. Pasearon por ese cementerio y en medio del cementerio encontraron 2 monumentos a 2 jóvenes. Y en ese lugar lleno de sepulturas de hombres y mujeres que habían confiado en Cristo. Esos 2 jóvenes se llamaron Juan Leonardo Dover, que era de profesión alfarero, y David Nichman, que era carpintero. Ambos diestros en sus trabajos, se hicieron a sí mismos esclavos porque entendieron que el mundo del trabajo, incluso en esa esclavitud, podía ser una oportunidad de expandir el reino de Dios. Esta frase fue tan impresionante que posteriormente vino a ser uno de los eslogans de todo el movimiento moravo: que el Cordero inmolado reciba el galardón completo de sus sufrimientos. Los moravos en 1727 iniciaron una vigilia de oración que duró ininterrumpidamente 24 horas por 100 años. Ellos se preocuparon que por 24 horas durante 100 años alguien siempre estuviera orando. Iniciaron este movimiento de oración. 65 años después de iniciar esta vigilia de oración, más del 50% de toda la comunidad morava
había salido como misioneros al campo. El conde von Zinzendorf, que fue uno de los líderes de este movimiento, tiene una famosa frase que dice así: predica el evangelio, muere y sea olvidado. Tengo solo una pasión y es Él, solo Él. En nuestro texto hoy veremos lo que estos dos jóvenes vieron. Que el trabajo, incluso en condiciones tan duras como las que ellos asumieron voluntariamente, pueden ser una oportunidad para extender el reino de Dios y que el nombre de Dios sea conocido y glorificado en toda la tierra. A veces vemos el trabajo con una perspectiva meramente terrenal, pero el texto de hoy nos ayuda a ver el trabajo terrenal con un propósito misional. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 6. Y quiera Dios que algunos jóvenes de los que están aquí también se levanten como esos dos valientes jóvenes a extender el evangelio en toda la tierra. 1 Timoteo capítulo 6. Este texto ya lo estudiamos en los grupos, en las casas, los grupos pequeños durante la semana. Y dice así el texto: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Leamos juntos versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Vamos al Señor en oración. Amado Dios, te pido que estos minutos abras los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver en este texto cómo es que realmente como tu pueblo somos ese ejército que lleva un nombre glorioso del cual no somos dignos siquiera de mencionar. Y hoy nos unimos a la oración, al clamor del profeta Isaías: ay de mí, que soy un hombre inmundo de labios, pero que han visto mis ojos al Rey. Gracias, Señor, por llamarnos al milagro de la salvación, abriendo nuestros ojos a la luz de la belleza de este nombre que es sobre todo nombre. Pero hoy pedimos que nos ayudes a entender que este trabajo terrenal tiene una misión celestial, tiene una misión trascendente. Somos el pueblo que lleva este nombre glorioso y el evangelio glorioso a todas las naciones de la tierra. Y en donde estemos, Señor, queremos vivir para tu gloria. Hoy te pido, Dios Espíritu Santo, que tú prediques un mejor sermón al corazón de mis hermanos de lo que yo puedo hacer. Que nos muestres a Cristo y la gloria del evangelio en este texto, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, antes de ir directo al texto, necesitamos ahondar en esta palabra porque ha traído mucha controversia. De hecho, lo mencionamos un poco en nuestro grupo también. ¿A qué se refiere Pablo aquí con la esclavitud? Porque es muy probable que nosotros estamos haciendo inmediatamente una conexión con quizá algún documental que hemos visto sobre la esclavitud en los Estados Unidos o en Europa, de los esclavos afroamericanos que fueron traídos al Caribe, los esclavos africanos, o afroamericanos en los Estados Unidos. La esclavitud de Roma ciertamente fue un poco diferente a lo que en nuestras mentes vimos un poco más cerca aquí, ¿no?, de este lado del mundo. Pero no estuvo exenta de abusos, maltratos y aspectos que son altamente cuestionables desde la ética bíblica, sin ninguna duda. De hecho, el pastor MacArthur dice que el sistema en sí mismo no era perfecto, pero funcionaba porque era el sistema de comercio muy importante, era el sistema laboral muy importante en el imperio. La mayoría de los maltratos venían del malvado corazón de los hombres, más que de la propia institución.
porque tales maltratos continúan sucediendo en todos los sistemas de empleo que hemos tenido en la humanidad, ya sea en los periodos de esclavitud, en el feudalismo, en el comunismo o en el capitalismo. De hecho, es suficiente que usted se dé una vuelta en la India, lo que está pasando actualmente en Asia, ¿no? En varios países de Asia, en donde tú dices, oye, esto ya no sucede. Sí sucede. Hay mucha esclavitud infantil, abuso laboral. Aún en Chile, en mi país, ha habido varios casos de gente asiática que ha traído mucha gente de Asia a trabajar literalmente hacinados, sin baños, sin ninguna condición de salubridad. Hay algunos lugares del mundo en donde hoy mismo está ocurriendo un tipo de abuso de esclavitud sexual, infantil, de mujeres, tráfico de personas. Pero ningún sistema en este mundo caído refleja realmente la ética bíblica. Así que obviamente el cuestionamiento siempre ha sido este. Pablo no condenó abiertamente la esclavitud. Pero obviamente tenemos que entender algunas cosas que quiero clarificar aquí. Y por ejemplo, la esclavitud en el periodo griego, Aristóteles dijo esto: los bárbaros, es decir, aquellos extranjeros cuya lengua materna no era el griego, los bárbaros, dice, son esclavos de nacimiento y solamente son buenos para obedecer. Obviamente Aristóteles tiene una antropología equivocada desde la perspectiva bíblica, porque él los ve con inferioridad ontológica, es decir, este tipo o este grupo de seres humanos son inferiores. Eso obviamente es condenado por las Escrituras. En el año 300 antes de Cristo, en Ática, que era una región importante de Grecia, había 400,000 esclavos, 10,000 extranjeros y solo 20,000 ciudadanos. O sea, realmente era una comunidad de mayoría de esclavos. En los tiempos de Claudio en Roma, por ejemplo, en la capital romana, por cada 2 o 3 esclavos había una persona libre. O sea, estamos hablando que era un sistema que había permeado todo el funcionamiento del imperio. Ahora, sin embargo, lo que hace Pablo aquí es establecer un fundamento ético que lentamente irá permeando todo ese sistema que obviamente tenía muchas manifestaciones corruptas. El hecho de que el Evangelio establece que tanto hombres como mujeres, ricos y pobres, amos y siervos, son iguales en valor porque ambos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios, ese valor ético esencial iría destruyendo progresivamente la esclavitud. Iría destruyendo progresivamente los abusos dentro del sistema, que fue lo que efectivamente pasó. De hecho, al siglo III ya había escasez de esclavos. Y había tanta escasez de esclavos que ahora los amos tenían que pelearse los esclavos a través de tratarlos mejor. Entonces el que los trataba mejor podía acarrear más esclavos. Había escasez de esclavos porque paulatinamente los esclavos se fueron emancipando. Pero también el sistema mismo fue siendo permeado por las verdades del Evangelio, de manera que ahora los amos poco a poco, los que fueron convirtiéndose al cristianismo, fueron abandonando las prácticas abusivas. Se cree que había unos 60 millones de esclavos en el Imperio Romano en el primer siglo. Literalmente este era el sistema económico, de trabajo, de funcionamiento. La palabra esclavo, de hecho, en el Nuevo Testamento aparece 127 veces. Y 105 veces se traduce como siervos en la Reina Valera 60 y 19 veces como esclavo. A veces tiene un sentido sociolaboral, es decir, interpreta esta relación de patrón-obrero. Otras veces tiene un sentido espiritual. Por ejemplo, se habla de Jesucristo como siervo. Es la misma palabra. Y otras veces se usa en un sentido discipular. Es un siervo de un maestro. Es un aprendiz espiritual de alguien. Por eso a nosotros también se nos llama como cristianos siervos o esclavos de Cristo. Se usa con las 3 intenciones. El problema ético esencial es que la esclavitud
hacía propiedad legal a un individuo de otra persona. Ese es el problema, la tensión ética que hay. ¿Puede ser alguien literalmente ser dueño de la otra persona al punto de que no tenga voluntad y, como pasó en el Imperio Romano, tener el derecho incluso de matarlo, venderlo, abusarlo, golpearlo? Obviamente este es un sistema corrupto, pero no importa el sistema que vaya, siempre las personas que se rebelan a los propósitos de Dios van a manifestar lo mismo. ¿Qué van a manifestar? Corrupción. Ahora, entre los hebreos, que es otro cuestionamiento, bueno, pero la ley también permitió la esclavitud. Entre los hebreos, los esclavos podían ser adquiridos de diversas formas. A veces fueron prisioneros de guerra, a veces podían ser comprados, a veces podían ser regalados, a veces era un regalo literalmente, regalarle algunos siervos a la persona, pero la ley condenaba los abusos y el maltrato. Por ejemplo, si un amo castigaba a uno de sus siervos y le causaba daño en las manos o en un ojo, cualquiera de esos daños, según la ley de Moisés, debía garantizarle la libertad completa e inmediata a ese esclavo. Así que la ley mosaica, aunque permitió este sistema, obviamente siempre, no importa dónde vaya, la corrupción humana estará presente. La ley de Moisés era mucho más humana, obviamente, de lo que tenemos en mente. Posiblemente se ha visto algún documental de la esclavitud en el siglo XVI, XVII, XVIII. De hecho, se observa en el Antiguo Testamento que hubo amos y esclavos que tuvieron una relación de amistad muy cercana. Génesis 24, por ejemplo. También los esclavos tenían derecho a una protección en cuanto a la justicia. También los esclavos podían heredar de sus amos a través de la ley. Incluso podían casarse con sus hijas. Así que obviamente el sistema era muy distinto y por eso estoy haciendo estas clarificaciones. Porque tú escuchas este texto o quizá tú nos visitas, e inmediatamente se hace una conexión mental, ¿no? En el cristianismo entonces se enunciaron un par de principios que, si bien en ese momento instantáneamente no mejoraron el sistema en sí, lo que hicieron fue llevar paulatinamente a la verdadera libertad a esos esclavos, estableciendo un principio elemental. Delante de Dios, hombres y mujeres, ricos y pobres, esclavos y libres, son iguales en valor y en dignidad. Y por eso defendemos la vida desde la concepción. Porque creemos en la imago Dei, es decir, todos los hombres fueron creados a imagen y semejanza de Dios, con el mismo valor y la misma dignidad. Ahora, hay un comentarista que dice lo siguiente: a su debido tiempo, la vida de los cristianos impactadas por este principio de igualdad en el sentido de valor, resquebrajará estas estructuras corruptas, porque esta participación en Cristo va a reposicionar estas distinciones que este sistema corrupto estaba reflejando. Por eso es que Pablo en Gálatas capítulo 3 dice: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo ahora están revestidos, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en el Señor. Este principio de unidad ahora en Cristo iba a resquebrajar, literalmente iba a ser como una levadura que iba a penetrar todo este sistema corrupto. Y fue efectivamente lo que sucedió. Poco a poco, mayor cantidad de esclavos se fueron emancipando, tuvieron derecho a comprar su libertad, y las relaciones obrero-patronales fueron mejorando, porque más y más creyentes estaban conociendo ahora el Evangelio, abrazando la fe, abrazando estos nuevos valores en torno al Evangelio. Así que el apóstol Pablo ni la Escritura apoya el abuso. De hecho, en la ley era condenado los que traficaban personas. Que eso sí pasaba en el Imperio Romano. Había personas que secuestraban gente y luego los vendían como esclavos. La ley condenaba eso también.
Así que, hermanos, ¿cuál es la lección aquí? Antes de entrar al texto. En cualquier sistema corrupto donde el pueblo de Dios y el reino de Dios está, el poder del evangelio impactará. El poder del evangelio impactará. Y como dice Thomas Lee, Pablo se propuso destruir la esclavitud sin hacer ninguna guerra, sino haciendo la verdadera guerra, tomando la verdad de Dios. Así es como el reino de Dios penetra y destruye el reino de las tinieblas. Así que, mis hermanos, vamos a ver ahí en nuestro texto un mandato general con un propósito misional. Un mandato general con un propósito misional. ¿Y por qué general? Porque aquí Pablo dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, es decir, en este sistema de trabajo, que si bien Pablo usa esta palabra yugo para referirse precisamente a esta condición de dolor, el sistema es pesado y seguramente tú también lo has sentido. A lo mejor muchos de ustedes han sido ciertamente abusados en sus trabajos, tal vez con palabras, o tal vez físicamente, o tal vez con sobretiempo. Es muy común hoy por la migración que esté habiendo abuso de los extranjeros porque necesitan trabajo con urgencia. Tal vez tú hayas sido víctima o has experimentado este mundo caído en el ambiente del trabajo. Tal vez tu jefe te habla con malas palabras. Te grita, te insulta, tal vez tus compañeros te han robado, te han lastimado, te han maldecido por ser cristiano. Ese dolor es inevitable de este lado de la gloria. La buena noticia es que no solo nos toca sufrir por Cristo, sufrimos con Cristo. Esta idea del yugo de esclavitud obviamente expresa la severidad y la dureza de ese sistema. Hombres duros de corazón, pero siempre los ha habido y siempre los habrá. Hermanos, en la primerita generación después de Adán y Eva, ¿qué encontramos? Al primer asesino. No había rifles, no había 9 milímetros, no había ametralladoras, pero había piedras. Y más dura que la piedra con la que Caín mató a su hermano Abel era el corazón de Caín. Este yugo en el que estamos. ¿Por qué? Porque como consecuencia del pecado ahora nos toca sudar y a veces sufrir por traer el pan a nuestras casas. Ahora, no todos los esclavos fueron maltratados de la misma forma. De hecho, había algunos esclavos que les iba mejor que los jornaleros que eran libres. Porque no todos tuvieron malos jefes, malos amos, algunos tuvieron buenos amos y algunos les proveían casa, comida, un bienestar para ellos y sus familias. Y de hecho algunos se quedaban incluso ya siendo libres o teniendo el derecho de hacerse libres, se quedaban con sus amos. Así que por eso decimos que el sistema evidentemente muestra la corrupción del ser humano, pero era funcional en muchos otros sentidos. Ahora, el llamado de Pablo para nosotros, ¿cuál es? Todos los que están ahora bajo este yugo de trabajo y tienen jefes, ¿cuál es el mandato aquí? Tengan a sus amos por dignos de todo honor. Y aquí la palabra amo es déspotes, de donde viene nuestra palabra en español, déspota. Pero tenemos que tener cuidado aquí otra vez. Porque uno piensa en alguien déspota y dice, bueno, todos los jefes son malos. No, no todos los jefes son malos. Yo tengo algunos jefes que son buenos, gracias al Señor. Y tienen mucha misericordia. Pero este título déspotes también en 4 ocasiones en el Nuevo Testamento se le asigna al Señor. Así que evidentemente no debe implicar siempre un maltrato. Implica también el mero hecho de alguien que está en autoridad por sobre otros. Así que no todos los jefes son malos. Hermanos, no todos los ricos son malos. No crea la mentira marxista, ¿verdad? Todos son pobres por el abuso de los ricos. No, hay algunos que son pobres porque no trabajan y punto. Y hay otros que son pobres porque son despilfarradores y tienen vicios. Y hay algunos que son pobres por alguna tragedia médica. ¿Se recuerda la mujer
que sufría de flujo, que dice que había vendido todo lo que tenía con la esperanza de sanarse. La pobreza es multifactorial, no es monofactorial. Así que este título déspotes no quiere decir que todos los amos son malos. Y de hecho, noten que este mandato de aquí del versículo 1 tiene una conexión con nuestro contexto. Y quiero que noten ahora la trilogía del honor que hay aquí. Vamos al capítulo 5, versículo 3. Pablo instruyó a Timoteo diciendo: honra a las viudas, que en verdad lo son. Honra a las viudas. Y también aquí en este mismo mandato dice que aprendan los hijos y los nietos a ser piadosos, a recompensar a sus padres. Así que él ya había establecido este principio de hijos y nietos, honren a las viudas. Timoteo, honren a las viudas, cuiden a esas viudas que habían tenido un testimonio piadoso, y ahora la iglesia debe también hacerse cargo de ellas si sus hijos y nietos no lo pueden hacer. El domingo pasado nuestro pastor Molina predicó en versículo 17 del capítulo 5. Ahora los ancianos que gobiernan bien en la iglesia sean tenidos por dignos de doble honor. Doble honor. Y ahora en 6 capítulo 1, entonces tengan a sus amos por dignos de todo honor. Esta es la trilogía del honor. En otras palabras, queridos, los cristianos debemos ser conocidos como un pueblo que honra al prójimo, honra a la autoridad, porque Dios lo estableció así. La anarquía no es el diseño de Dios para la sociedad. La rebelión, de hecho, Dios la condena. Ahora bien, ¿debemos someternos a todas las autoridades ilimitadamente? Claro que no, porque todas las autoridades que Dios delegó son limitadas. Todas. Consideren esta palabra, ténganlos por digno, está basada en una estimación por criterios objetivos, no sentimentales. La idea de esta palabra es considerarlos a ellos como dignos de todo honor debido al cargo que ocupan. Son personas que tienen autoridad ahora, que a través de ellos Dios también nos provee el trabajo para sostener a nuestra familia, así que considérenlos como dignos de todo honor. Y claro, el texto no nos dice que esto sea sencillo, nos dice lo que debemos hacer, pero sin ninguna duda, este es un lenguaje de Timoteo en esta carta. Nosotros como el pueblo de Dios debemos ser personas que honran a las personas que Dios ha puesto sobre nosotros en autoridad, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo o sea la familia. En este caso, las viudas que están en una situación en donde deben ser ayudadas y asistidas. ¿Cuál es el propósito de considerarlos dignos de todo honor? ¿Y qué significa esto? Porque en el contexto, honrar a las viudas significaba básicamente darles el cuidado económico que necesitaban, el mantenimiento. Vimos la semana pasada que parte de eso significa para los pastores también darles su sostenimiento para que puedan hacer el ministerio, pero implica más que eso. Y aquí voy a tratar de ayudar a los jóvenes en entender la diferencia entre obediencia y honra. Y me encanta que usa esta palabra y no solamente dice obedezcan. Vamos a pensar, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero tu mamá te dice, hijo, ve a quitar la ropa que está ahí tendida, ¿no? Y tráela. Y tú dices, sí, mamita preciosa, claro que sí. Vas con el corazón lleno de alegría, gozo rebosante y traes la ropa. Bueno, eso no sucede, o sí sucede. Sí sucede, madres. Bueno, vamos a pensar que tú vas y tú estabas justo en tu minuto de esparcimiento, ahí en la computadora, entretenido jugando, y tu mamá te dice, ve a traer, y vas pateando piedras. ¿Por qué siempre yo? ¿Están mis demás hermanos? ¿Acaso soy el único? Siempre yo. Y vas y cumples tu tarea. Llevas el canasto, quitas la ropa, la metes en el canasto. Bueno, a veces la jalas en el canasto.
Ahí está el canasto. Ok, la pregunta es, ¿obedeciste? Sí. Pero la siguiente pregunta es, ¿honraste? Y la respuesta es no, porque probablemente hasta en el camino maldeciste a tu mamá. Del enojo, de la ira. Entonces, ¿por qué Pablo usa la honra? Porque la honra es más que la obediencia externa, es una actitud piadosa del corazón, que supone una obediencia piadosa, no meramente externa. Honra a tu amo. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo siempre hago lo que mi jefe me pide, pero voy del camino del trabajo a la casa maldiciéndolo todo el camino. Enojadísimo con él, estoy amargado con él. Honrar implica mucho más que ser una persona obediente. Es una actitud del corazón que solo puede provenir de la obra del Espíritu de Dios. Por eso la Escritura manda a los hijos a honrar a sus padres, no solo obedecer a sus padres. Y sí, hay otros textos que nos llaman a obedecer a nuestros amos, pero sin duda más que solamente obediencia. Honrarlos. ¿Cuál es el propósito del mandamiento aquí entonces? Porque obviamente honrar a los amos en este caso no significaría darle su sustento, es al revés. Él me está pagando a mí para yo tener mi sustento, así que es obvio que no solo implica el mantenimiento económico, tiene que ver con una actitud piadosa del corazón reverente hacia ellos para dar testimonio ¿de quién? Del nombre de Dios. ¿Para qué esta conjunción? Para que el nombre de Dios no sea blasfemado ni la doctrina. Para Pablo, blasfemar la doctrina es equivalente a blasfemar a Dios mismo. Porque esta doctrina, este evangelio que predicamos viene de Dios. Dios es la fuente de esta verdad que la iglesia proclama. En otras palabras, Pablo nos dice, la gente, el mundo, tus jefes, ahí en el ambiente laboral, van a juzgar la gloria del nombre del Dios que representamos a través de tu forma de trabajo y tu forma de honrarlos. Tus amos van a juzgar el peso de la verdad que proclamas a través de tus acciones. Hermanos, si tú eres un trabajador perezoso, si eres un trabajador descuidado, que normalmente no cumple lo que promete o no cumple lo que le encargan, o que normalmente llega tarde, o tal vez que normalmente no duras nunca en un trabajo más que un mes, hay algo mal en tu corazón, porque esa no refleja las buenas obras que deberían ser evidentes. Y vamos ahí al contexto. Versículo 24 del capítulo 5 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas los pecados de otros, ¿verdad?, se hacen patentes o manifiestos después. Noten ahora el 25. De la misma forma, asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. En la primera parte de esta carta, Pablo le da instrucciones a Timoteo para que él sepa cómo conducir a la iglesia. En esta última sección, Pablo nos da instrucciones a nosotros para que sepamos cómo la iglesia se conduce. Estas buenas obras debieran ser manifiestas también en nuestro lugar de trabajo. Y Pablo nos pone una tarea muy específica. Considera a tus amos como dignos de todo honor. Esto empieza en el corazón. Esto inicia en el corazón. Ahora bien, hay una precaución que debemos tener. Porque hay hombres y hay jefes que no importa lo que tú hagas como cristiano, van a maldecir a Dios porque es su naturaleza hacerlo. Es decir, quiero tratar de poner el peso de este mandato en su justa medida. Los incrédulos aborrecen, huyen y rechazan a Dios porque es su naturaleza hacerlo. Pero de vez en cuando Dios en su misericordia usa el testimonio de creyentes piadosos para atraer a esos impíos a escuchar el evangelio y venir a conocer y adorar a nuestro Dios.
El amo podría preguntarse, ¿qué clase de Dios tiene este hombre? Tal vez tus jefes en el trabajo hoy mismo se estén preguntando, ¿qué clase de doctrina le enseñan a este joven en su iglesia? Si es un holgazán, si todo el tiempo está en Facebook a la mitad del trabajo. De hecho, mi papá perdió un trabajo como gerente de una compañía por un muchacho cristiano que no hizo bien un negocio. Y como perdieron un negocio muy importante por no enviar unos papeles que se le olvidó enviar, mi papá perdió uno de los mejores trabajos que tuvo en su vida porque el dueño se molestó. A veces uno dice, bueno, pero son jóvenes. Sí, pero joven querido, tú que estás iniciando en el mundo laboral, aún en las pequeñas cosas deben manifestar esa fidelidad que refleja la piedad, que adorna la doctrina, que trae gloria al nombre de Dios. El Señor condena la altanería, la deshonra, la arrogancia, la desobediencia, la soberbia. Son pecados que no deben caracterizar a ningún cristiano, ni en su casa, ni en la iglesia, ni en el trabajo. El punto es que nuestra conducta soberbia no refleja la humildad de nuestro Redentor. Es un oxímoron a la fe cristiana, un cristiano altanero. Lenski, que es un comentarista, dice, si un esclavo cristiano deshonra a sus amos de cualquier manera, ya sea por desobediencia o por una conducta irrespetuosa o por hablar mal a espaldas de su amo, la peor consecuencia que recibirá no es una paliza, o hoy no diríamos eso, ¿verdad? Hoy diríamos, no es el despido del trabajo. La peor consecuencia que recibirá es que el nombre de Dios será maldecido. En vez de que estos hombres vengan a darle honor a nuestro Dios y honor al Evangelio a través de nuestra conducta, estos malos obreros harán que el nombre de Dios sea pisoteado. Y Pablo está preocupado de esto. ¿Por qué? Porque misionalmente nunca dejamos de ser el pueblo que extiende el reino de Dios a través de la proclamación del Evangelio. Nunca, no importa dónde estés. Tal vez tú dices, bueno, que en mi trabajo nadie me conoce, aquí no está ninguno de los pastores, no hay ninguno de la iglesia. Bueno, ahí está el gran nombre de Dios representado. Bien o mal, si tú eres un creyente. El Señor Jesucristo nos enseñó a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa debe ser la oración de cada cristiano cada día. Que tu nombre, Señor, bendito por los siglos de los siglos, sea santificado. ¿Cómo? A través de tener una actitud honorable hacia mis jefes. Ahora, pasa de un mandato general con un propósito misional, que es llevar el nombre de Dios, a un mandato específico con un propósito benefactor. ¿Cuál es el mandato específico? Y los que tienen amos creyentes, y aquí hace una distinción. ¿Cuántos de aquí tienen algún jefe creyente? Tal vez haya algunos de aquí que tenemos un jefe creyente. ¿Cuál es la instrucción? No los tengan en menos por ser hermanos. Aquí viene la instrucción en vez de en sentido positivo, en sentido prohibitivo, en sentido negativo. En vez de decir, ténganlos por, dice, no los tengan en menos. Parece que esa es la tendencia. Y Pablo está atacando esa idea de, es cristiano. Bueno, ahora lo veo como menos. Ya no es tan importante mi trabajo. De hecho, esta palabra comunica la idea de un desprecio o de mirar con desprecio. Entonces alguno podría decir, mi jefe se convirtió al Evangelio, que bueno, ya no me va a exigir llegar temprano, ahora como somos hermanos en Cristo, me va a perdonar que yo no cumpla mi trabajo, que llegue tarde, no pasa nada, somos hermanos en el Señor, 70 veces 7 me tiene que perdonar, porque hasta bíblicos somos a veces, ¿verdad?, para justificar nuestra mala vida. Entonces Pablo, anticipando ese mal pensamiento, esa errónea concepción, más bien armoniza este mandamiento con un principio general que hay en Gálatas capítulo 6 versículo 10. Este principio general dice, hagan bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe.
Y aquí armoniza con este principio. En otras palabras, si tienes un amo creyente, sírvelo mucho mejor. Y casi podríamos imaginarnos la mente de Pablo anticipando a esos esclavos, quizá pensando por ahí, ups, ahora mi amo es mi hermano en Cristo, somos iguales ante Dios, ya no tiene más derecho de mandarme a nada. Ya no tiene derecho de pedirme nada, de exigirme nada. No, queridos, no lo malentiendas. Esto, hermano, es la fe, pero este principio de unidad en Cristo no anula tu responsabilidad delante de Él como tu jefe. No lo anula. El principio de igualdad y dignidad en valor delante de Dios por ser hechos a imagen de Dios no anula, no elimina el orden de autoridad que Dios estableció. Por ejemplo, mi mamá es mi hermana en Cristo, porque ella cree en el Evangelio, yo creo en el Evangelio, pero Dios me llama a honrarla como mi madre y ahora que es viuda, mucho más. Nuestra hermandad en Cristo no anula nuestra relación todavía de madre a hijo. Los padres tienen autoridad sobre los hijos, Dios estableció esa autoridad. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esta es la manera de hacer justicia. Pero también Dios estableció una esfera de autoridad de la iglesia, que es lo que aprendimos la semana pasada, los ancianos que gobiernan bien, los ancianos tienen gobierno, autoridad delegada por Cristo. Y ahora vemos la autoridad que tienen los amos en el mundo laboral, pero también tenemos los magistrados en la sociedad, que llevan la espada de Dios para condenar al malo, castigar al malvado. Así que nuestra unidad en Cristo no anula ni cancela lo que el Señor ha establecido. Ahora, el abuso a cualquiera de esas autoridades tampoco anula el diseño de Dios. Porque tú dices, bueno, mi jefe me abusó hace 7 años en un trabajo, salí mal de allí, hice una denuncia. Bueno, eso no anula que Dios todavía quiere que tengas una actitud de honra hacia tus jefes. La anarquía no es lo que Dios estableció para la sociedad. Una vida que se caracteriza por la insubordinación, la rebelión, la deshonra, no comunica, no lleva bien el nombre de Dios al mundo. Dios estableció la estructura social y funcional que también es un reflejo de esta economía intratrinitaria. Es decir, la forma en que se relacionan Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en esta relación, aunque el Hijo se ha sujetado voluntariamente a cumplir el plan del Padre y el Espíritu Santo enviado por el Padre, también ahora por el Hijo, no presupone una inferioridad ontológica. Es decir, que el Hijo voluntariamente se haya sometido al Padre no presupone que el Hijo es inferior. De hecho, más bien es todo lo contrario. Siempre hemos confesado que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en gloria, en majestad, en atributos, en deidad y son cosustanciales. Así que estas esferas de autoridad y sumisión no implican inferioridad y la podemos aplicar a cualquiera. Cuando hablamos del matrimonio, el hombre como cabeza de la mujer, no es porque la mujer vale menos o porque tiene menos habilidades o porque es un casi ser humano. No. Somos iguales en dignidad y valor. Los padres no son superiores ontológicamente a los hijos. Los pastores a las ovejas. No. Ninguna de estas comunica esta falsa idea. Y esto es muy importante, porque este es un ataque a la fe cristiana muy constante. Las esferas de autoridad son un reflejo de un Dios abusivo. No. De hecho, Dios ha puesto a nosotros los hombres un peso súper grande. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Honra a tus jefes, aún los difíciles de soportar. En 1 Corintios capítulo 16, la Escritura nos dice que hagamos todas las cosas con amor. Y esta es la instrucción de Pablo aquí en el versículo 2. Sírvanles mejor porque son creyentes y esa es la primera razón. Son tus hermanos en la fe, hónralos como tal. Pero segundo, son amados. Y son amados aquí en 2 sentidos. Son amados por Dios y deberían ser amados por ti.
Y aquí es muy importante porque la motivación que Pablo pone para que sirvamos mejor a nuestros patrones cristianos no tiene que ver contigo. Normalmente uno, ¿por qué trabaja? Uno dice, porque quiero crecer en la vida. ¿Por qué trabajas tan duro? Es que quiero tener una mejor casa. Es que quiero comprarme un mejor carro. Y está pensando en ti, en tu progreso económico. Y a veces dice, bueno, voy a soportar este trabajo duro, estas horas incómodas, al cabo voy a cumplir mi sueño, en 6 meses voy a tener el carro de mis sueños. Noten que Pablo no pone la motivación para nuestro trabajo en nosotros. Estos son muy amados y se benefician de vuestro buen servicio. En otras palabras, sirve con amor a tus jefes, sirve en amor a tus jefes porque a ellos les irá mejor cuando sus trabajadores trabajan con excelencia. Otra vez, Pablo no está pensando en ti. Y por eso es que todas las cosas que hace el cristiano deben ser movidas por amor a Dios y por amor a los demás. Son los 2 más grandes mandamientos. Ama al Señor con todo tu corazón y ama también a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, eso no significa que Dios no te permita disfrutar del beneficio y del fruto de tu trabajo. Pablo se lo va a decir un poquito más adelante también a Timoteo. Este Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero otra vez, ¿la motivación cuál es? Hacerle bien a mis hermanos en la fe. En otras palabras, si hay un hermano aquí que tiene una empresa y tiene un negocio y está avanzando poco a poco y él te invita a trabajar con él, tú deberías decir, Señor, y empezar a orar, bendice el trabajo de mi hermano para que él pueda darle trabajo a más personas y más personas experimenten lo que es tener un amo que ama al Señor. Esa es una bendición. Ora por los hermanos que aquí tienen negocios y empresas para que prosperen, pero no para su bien, para que sean más generosos para el reino de Dios. Por eso Pablo más adelante va a dar la instrucción de tener cuidado con el amor al dinero. Ahora, ¿cuáles son los 10 mandamientos del vago? Esto para que los tengan aquí, jóvenes. Mandamiento 1, se nace cansado y se vive para descansar. Ama tu cama como a ti mismo. 3, si ves a alguien descansando, ve y ayúdalo. Descansa de día para que duermas de noche. El trabajo es muy sagrado, ni lo toques. Mandamiento 6, lo que puedas hacer mañana, no lo hagas hoy. 7, trabaja lo menos que puedas o deja que otro lo haga. Mandamiento número 8, calma, calma. Nunca nadie se murió por descansar. Mandamiento 9, cuando sientas el deseo de trabajar, siéntate y espera que se te pase. Número 10, si el trabajo es buena salud, entonces que trabajen los que están enfermos. Pablo dice, sírvales mejor, porque sabes que nuestra ética de trabajo habla mucho de nuestra doctrina. Nuestra ética de trabajo comunica nuestros conceptos de Dios. Ahora, servirles mejor no significa trabajar de sol a sol sin descanso y permitir que te abusen. Mi papá decía, en buenas palabras, hay que ser manso pero no mensos, ¿verdad? La motivación debe ser piadosa y no ambiciosa. Ten cuidado con descuidar tus otras responsabilidades dadas por Dios. Tal vez tú estás pensando y dices, ¿ves? Le dice a tu esposa, el Señor me dice que tengo que trabajar mejor. ¿Eso qué significa? Que me voy a las 6 de la mañana, llego a las 11 de la noche y mi familia está en la lista número 200 de mis prioridades. No, eso no significa. Es servirles con excelencia, es decir, haz lo que se te encarga hacer en el tiempo que tienes que hacerlo. Si estás en el trabajo, ¿qué tienes que hacer? Trabajar. Punto final. Hay que evitar algunos peligros en el trabajo. Padres, hay que preparar a nuestros hijos para que sean fructíferos y productivos con su vida, con sus talentos, con sus recursos. Mamás latinas, con mucho amor se los digo, no críen adolescentes de 30 años. A veces la mamá latina tiene esa idea, mi hijito se quiere casar, viva con mami, véngase aquí. Le hacemos un cuartito aquí, le pongo una cortina entre mi cama y la suya.
No, queridos. Prepara a tus hijos para que ellos sean fructíferos para la gloria de Dios y aprendan a trabajar, aprendan de lo que significa la vida real. A veces duele como mamá, sí, pero por favor, escúchame esto, te dolerá 100 veces más criar a un hijo inútil. Preparemos a nuestros hijos para trabajar así, aún en las pequeñas cosas de la casa. Queridos, que ustedes ya están agotados del trabajo, a lo mejor dices, es que si tú conocieras a mi jefe. Bueno, te tengo una buena noticia, no conozco a tu jefe, pero conozco a mi Salvador. Y Él tiene suficiente gracia para darte para que cumplas este mandato. Glorifiques su nombre. Y en último lugar, hay un breve mandato que no quiero que pase desapercibido. Esto enseña y exhorta. ¿Y este mandato para quién es? Para Timoteo. Y aquí algo viene a nuestras mentes. Este es un mandato pastoral que es necesario para nuestra piedad. Y aunque no nos guste, queridos, Pablo está alentando a Timoteo a hacer lo que debe hacer como pastor. Y aquí están los 4 pastores de Iglesia Bautista Genesaret. Hermanos, la iglesia necesita enseñanza y exhortación y a veces corrección y disciplina. Y Pablo ahora le habla a Timoteo directamente. Esto enseña. Este problema Pablo lo corrigió en la iglesia de Tesalónica. ¿Se recuerdan? Que algunos decían, Cristo viene, no hay que trabajar. Y ahí les dice, no, que el que no trabaja no coma. Pablo ya nos ha dicho en el capítulo anterior que el que no provee para los suyos, trabajando diligentemente, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Claro, y a veces los pastores necesitamos un pastor que nos empuje un poco y nos diga, hey, no dejes de decir la verdad, la iglesia lo necesita. Y esto implica 2 cosas. Por un lado, los pastores necesitan a veces aliento y valentía para continuar enseñando lo que deben enseñar sin ningún temor. Porque para eso Dios los trajo aquí. Para proclamar la verdad tal como Dios la ha revelado. Pero esto implica una segunda cosa. Nosotros necesitamos pastores fieles que nos enseñen cómo vivir piadosamente. No huyas de la corrección de tus pastores. Más bien, apréciala. Cuando un pastor dedica tiempo para llamarte y decirte, hermano, creo que estás en un peligro en esta área de tu vida. Ven y escucha la palabra, arrepiéntete, abandona ese pecado. Ese pastor te está amando. Ese pastor se está arriesgando al rechazo. Se está arriesgando que tú le digas, ¿sabes qué? No me importa y no me llames más. Y él hubiera dicho, ¿sabes qué? Esos 15 minutos los hubiera pasado con mis hijos y hubiera sido provechoso a mi alma, mucho más que tu desprecio. Pero ahí siguen nuestros pastores. Porque aman al Señor, aman el reino de Dios y el propósito final de todo esto, ¿qué es? Que el nombre de Dios sea bendecido. Que el evangelio sea glorificado en todas las naciones de la tierra, en todos los contextos, en las familias, en la iglesia y en el trabajo. Este es un imperativo a Timoteo. Y es un imperativo en tiempo presente. Es algo que debe hacer y que debe seguir haciendo. Esto enseña y exhorta. En otras palabras, no permitas que los cristianos vivan en su trabajo impíamente. Uno de los trabajos de los pastores, mis hermanos, es estorbarnos. Suena un poco extraño, ¿verdad? Pero uno de sus trabajos es estorbarnos para pecar. Primero porque aman a las ovejas, pero por sobre todo porque amamos el nombre de nuestro glorioso Dios. Por el nombre de Dios, pastores, no tengan miedo de enseñar y de exhortar a las ovejas. Lo necesitamos, lo apreciamos y les damos gracias por su valentía. No dejen de enseñar la verdad de Dios. Es lo que el pueblo de Dios necesita. Déjenme terminar con unas aplicaciones finales. Tal vez tú no eres cristiano y estás aquí escuchando esto por primera vez y te preguntes, ¿cómo es posible que haya un predicador que ni conoce a todas las personas aquí por nombre, no conoce a los jefes que tienen estas personas, no conoce a mis jefes y me esté diciendo que tengo que honrarlo?
Él no sabe de los maltratos que he sufrido verbalmente o quizá físicamente. Y no entiendas esta instrucción. Esta es precisamente la locura de la predicación del Evangelio. Porque este mandato es posible solo si Dios ha cambiado tu corazón por el poder del Evangelio. Para darte una gracia que tú no tienes, para darla a personas que no la merecen de la misma forma que Dios nos dio una gracia a nosotros que no merecíamos. La buena noticia para ti, amigo que nos visitas, es que esa gracia, las puertas de la misericordia de Dios están abiertas para ti también hoy. Tú has maldecido a Dios, has pecado contra Dios, has huido de Dios, has violado su santa ley, has pisoteado su nombre 1 y 100 veces y Dios en su misericordia te sigue llamando en arrepentimiento y fe para darte esa nueva vida llena de gracia, de amor, de humildad que el pueblo de Dios debe reflejar. No te vayas de aquí. No te vayas de aquí sin meditar en esta verdad. El Hijo de Dios se hizo esclavo para en toda humildad, como el siervo sufriente, cargar en la cruz nuestros pecados y darle esperanza a los que no lo merecen. ¿Por qué el pueblo de Dios va al mundo a mostrar esta gracia? Porque es la misma gracia que hemos recibido. Ser un esclavo de Cristo es la libertad más grande que un hombre puede experimentar. Hermanos, empleados que trabajan en este mundo laboral lleno de vicisitudes y problemas y abusos, mira a Cristo en primer lugar. Mira al crucificado. Mira a aquel que fue maldecido sin causa. Mira a tu Salvador. Ese Salvador sufriente, amoroso y lleno de gracia, nos habla a través del apóstol Pablo para que mostremos esa gracia al mundo. Eso glorifica el nombre de Dios y expresa el Evangelio de forma práctica. Representamos un nombre demasiado precioso. El nombre de Dios, su nombre alto y sublime. Lo representamos allá. Y hermanos, yo pensaba en esto. ¿Quién de nosotros no ha sido culpable de que por nuestras malas acciones alguna vez el nombre de Dios no haya sido maldecido? ¿Quién de nosotros no ha tenido una mala actitud con esa tía que no es creyente? O con tu papá que no es creyente? O con un compañero de trabajo, o con los jefes, o a lo mejor entre otros hermanos de la iglesia. Posiblemente todos hemos sido culpables de ese pecado en alguna vez. Todos hemos mal representado el nombre de Dios alguna vez. La buena noticia es que Cristo en la cruz pagó por esos pecados también. Y ahora nos llama, por su gracia, en dependencia absoluta de su gracia en nosotros, que vivamos de una forma que adorne la doctrina y que glorifique a nuestro Dios. Somos un pueblo que lleva un nombre demasiado glorioso, demasiado sublime al mundo. Que el Señor nos ayude en su gracia a mostrar a Cristo, a nuestros jefes, a servir a nuestros amos creyentes por su nombre y para la gloria de Dios. Amén. Amado Dios, ayúdanos en esta tarea. No es para nada fácil. Yo sé que hay hermanos míos que han sufrido mucho en sus contextos de trabajo, pero hay una gracia sobrenatural en Cristo que nos permite obedecer este mandato. Y también hay una sangre derramada que atestigua en la eternidad que aun cuando a veces hemos fallado en glorificar este nombre precioso, que hemos tenido días con enojo, días con impaciencia, en que hemos respondido mal a nuestros jefes en el trabajo, hay una sangre que atestigua a nuestro favor y has lavado nuestros pecados en la sangre del Cordero. Pero con toda humildad, Señor, pedimos nos revista de esa humildad necesaria para honrar a nuestros jefes, honrarles, tenerles por dignos de todo honor y a servir con amor y diligencia. Ayúdanos a hacer esa iglesia que extiende tu reino, llevando el Evangelio, viviendo el Evangelio, glorificando el nombre que es sobre todo nombre. Pedimos, Dios, nos ayudes a poner por obra este texto, en el nombre de Jesús. Amén.